¿Quieres sacar ventaja a tus rivales en la jornada 2? Pues hoy te traigo pronósticos, por qué bloques apostar y qué estrategia seguir para encarar esta semana de la mejor forma posible. Vamos con el vídeo. Buenos días y buenas tardes a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo y qué mejor para empezar a prepararse la jornada 2 que traeros antes que tus rivales. En este vídeo analizaremos partido por partido qué pronóstico y qué preveo del encuentro, también por qué bloques apostar y qué buscar en los mercados de cara al jueves y también qué estrategia seguir. Así que los que visteis el de la jornada 1, la verdad es que acertamos alguna cosilla que ahora repasaremos. Aún no ha acabado del todo la jornada 1, pero ya hay que estar pensando también en la jornada 2, que como digo empieza ya el jueves. Así que os deseo mucha suerte lo que queda de jornada 1, pero vamos con la jornada 2. Antes que nada quería agradecer el apoyo de la semana pasada preparatoria de la jornada 1 y nada, todo feedback es bien recibido, qué vídeos queréis que suba más o alguna sección que le puede faltar. Y nada, muchas gracias por todo, os podéis suscribir y darle like y vamos con el vídeo. Como veis, el primer encuentro de la jornada 2 es... bueno, antes de la jornada 2, perdón, vamos a repasar las predicciones de la jornada 1 que se han jugado hasta la fecha, para ver lo que acertamos y qué podemos mejorar de cara a la próxima. Como veis, el primer partido Alavés Getafe que se jugó el sábado por la tarde, nosotros dimos un 1-0 de cara al Alavés y apostamos por bloque defensivo del Alavés y la verdad es que acertamos. No acertamos a lo mejor esa goleada que fue, pero sí apostamos por esa portería cero, así que una de cal y una de arena. Nos esperábamos a lo mejor algún perfil del Getafe ponerlo, pero bueno, lo importante es que acertamos el Alavés y también tener en cuenta el gol que tiene este Alavés. Y también no caer en pensar en el Getafe del año pasado. Como veis, el encuentro del Sevilla-Rayo Vallecano pronosticamos un 1-1, que casi lo acertamos porque hubo un penalti en el 94 que lo marcó Peque, un poco polémico, pero bueno, no voy a entrar en polémicas, pero la verdad es que bastante bien. Acertamos ambos goles de los dos clubes, así que ninguna portería cero dijimos de este encuentro y la verdad es que bastante bien, se lo llevó al final por la mínima el Sevilla. Después, el partido del Racing Villarreal pronosticamos un 2-2 y clavamos el 2-2. La verdad es que es el broche de oro que yo creo que fue del partido del Racing Villarreal, que fue un poco contracorriente al pensamiento general, y la verdad es que estoy muy contento porque estaba muy confiando en ese resultado. Por análisis que hicimos de encuentros pasados, de cómo creíamos que podía darse el encuentro, y la verdad es que lo conseguimos analizar muy bien. Y después también acertamos la portería cero del Español con ese 1-0, pero no esa goleada, también nos pasó un poco como el Alavés. Pero bueno, la verdad es que sí que acertamos la portería cero del Alavés y la portería cero del Español, acertamos totalmente el resultado del Racing y acertamos ambos marcan del Sevilla-Rayo. La verdad es que estos 4 primeros encuentros, la verdad es que muy bien, y la verdad es que en el Atom Marca estoy yendo de momento de lujo, voy segundo de momento en la general, sí que quedan muchos partidos obviamente, pero la verdad es que con estos pronósticos y seguís mis recomendaciones, la verdad es que de momento vamos volando, así que quien hayáis visto la jornada 1 debéis de estar muy contentos de este vídeo. La verdad es que hemos acertado mucho, no quiero gafar por los partidos que quedan, pero la verdad es que muy contento. Y bueno, ya una vez repasado los partidos que se han jugado en la jornada pasada, vamos con la predicción de esta jornada. Vamos con antes que tus rivales, jornada 2. Y como veis en pantalla, primer encuentro, el Rayo Alavés. Se jugará el jueves por la noche. Un poco raro empezar en jueves, pero ya sabéis que este mes está siendo un poco bastante raro. Empezamos en sábado la semana pasada, que es bastante raro. Lo normal es empezar viernes por la tarde, como ya sabéis. Pues bueno, como es el primer encuentro, es muy interesante apostar por esos perfiles y cómo podemos prever el encuentro, ya que tenemos alineaciones confirmadas y todo. Primero vamos a ver los resultados del año pasado y los últimos años del head-to-head. Y como veis en casa del Rayo, el Rayo ha conseguido ganar los últimos 4 encuentros en Vallecas. El único problema que no se juega en Vallecas. Creo que al final se jugará en Butarque y veremos cómo eso condiciona al Rayo Vallecano, que sabemos que se hace muy fuerte en su casa, pero veremos si Butarque consigue tener ese ambiente, ese aura que consigue tener el conjunto del Rayo en Vallecas. Y en la última ganó el Alavés. Sí que es verdad que consigue mantener 4 partidos seguidos portería cero el Rayo contra el Alavés, la verdad es que bastante significativo. El Alavés lleva desde 2018 sin marcar gol en Vallecas, la verdad es que una auténtica burrada. Y por eso mi predicción de resultado es
un 1-1. Sí, yo creo que este Alavés ya tiene suficiente gol para poder marcar un golito al Rayo. Ya lleva mucho tiempo sin marcar y algún día se tiene que romper esa estadística. Y también yo creo que el factor campo que os comentaba me parece bastante que puede jugarle en contra al Rayo. Un Rayo que vimos que el Sevilla fue un partido donde le costó por tramos y donde vimos que esa solidez defensiva que solía tener el Rayo no la vimos tan clara, y así que yo creo que puede ser un 1-1 perfectamente. O sea, obviamente puede conseguir portería cero el Rayo, pero yo estoy viendo que el Alavés tiene suficiente para poder marcar gol y por eso os doy el 1-1. Y por eso, pues recomiendo para esta jornada buscar en el mercado, sobre todo piezas ofensivas del Rayo Vallecano, un Jorge de Frutos, Álvaro García que marcó contra el Sevilla, un Randiente que así juega un Alemán, un Camello, un Isi Palazón. La verdad es que me parece interesante y más sabiendo las alineaciones. Y también me parece muy interesante defensivo del Alavés. Yo creo que va a tener mucho trabajo, eso se valora muy bien y si consiguen mantener un 0-0 o que solo le marquen un gol, se puede ver muy recompensado. Mirad cómo recomendamos la semana pasada a Tenaglia, que consiguió portería cero y gol, la verdad es que brutal. Así que yo me quedaría sobre todo con bloque ofensivo del Rayo y defensivo del Alavés, y también igual sí que apostaría por algún perfil en concreto del medio del campo, tanto del Rayo como del Alavés. Por ejemplo, un Ángel Pérez del Alavés me parece que puede hacer bastante daño, un Tony Martínez si tiene su día, o Mariano, que ya vimos que se convirtió en Ronaldo Nazario, o del Rayo también algún perfil como Unai López, un Florian Lejeune me parece muy interesante jugando el Rayo de local, así que sobre todo Lejeune lo recomiendo mucho, quitando el bloque ofensivo del Rayo. Sí que igual no me metería con un perfil igual un Unai López o tal, pero sí un Florian Lejeune me parece bastante clave para este encuentro. Pues bueno, una vez repasado este partido, pasamos con el siguiente. El siguiente vemos que juega el Betis contra la Real Sociedad, su primer partido de liga porque la jornada 1 la tienen aplazada, así que este partido va a ser un poco raro porque van a tener que administrar minutos de cara a la jornada 2 y a la jornada 3 que la tienen en una semana. Las que tienen en una semana 3 partidos y hay que saber cómo tanto Pellegrini como Materacho lo consiguen administrar. Los últimos encuentros de estos dos clubes en casa del Betis, tenemos un 3-1 el año pasado, el otro un 3-0 del Betis, un 0-2 ganó la Real Sociedad, 0-1 ganó la Real Sociedad y 0-0. Como veis, 2 victorias, 2 derrotas y un empate sus últimos 5 encuentros, así que son dos rivales que a la Real Sociedad sí que estos últimos 2 años le ha costado mucho, pero donde ha conseguido meter mano al Betis. O sea, una Real Sociedad que tiene bastantes argumentos ofensivos, pero un Betis que sabemos que juega Champions y lleva muchos años dando muy buen nivel y siendo uno de los mejores clubes de España. Así que mi predicción de resultado para esta carta de presentación en la nueva temporada del conjunto bético, yo de la predicción pongo un 2-1. Sí que veo difícil la portería cero del Betis por ese fuelle que tiene arriba la Real, tanto un Barrenechea, un Oyarzábal, un Óscarson si puede tener minutos, un Lucas Susic. O sea, me parece que tiene bastantes argumentos un cubo la Real para poder por lo menos materializar una jugada, pero ya sabemos que el Betis en casa suele hacerse muy fuerte y suele costar mucho marcarle gol. Así que mi apuesta sería un 2-1, un 2-0 del Betis, pero bueno, he puesto 2-1 porque no veo tan clara esa portería a cero. Y por ello recomiendo ofensivo sobre todo del Betis, me parece súper interesante, y medio del Betis y medio de la Real Sociedad. Puede ser perfiles de Barrenechea, puede ser perfil de Carlos Soler, me parece muy interesante, ya que pueden aprovechar una jugada de balón parado o Barrenechea alguna al espacio en esos laterales del Betis y puede hacer bastante daño. Un Betis que yo creo que va a intentar ser el protagonista en el partido y en transiciones puede hacer la Real daño. Así que yo sobre todo recomiendo estos dos perfiles y en el mercado buscar estos jugadores que yo creo que nos pueden dar muchos puntos. Sobre todo bloques ofensivos. Defensivos no me metería porque me parece un partido bastante de tú a tú, un partido donde puede haber sorpresas y un partido donde hay mejores encuentros para meterte en bloques defensivos. Y bueno, pasamos al siguiente partido. Este jugarán viernes, o sea, tenemos uno jueves, uno viernes y ahora pasamos con el partido del sábado, el primero que se jugará en la tarde, que es el Athletic Club Sevilla. La verdad es que un Athletic Club que también va a ser su primer partido por la jornada aplazada, igual que la Real Sociedad y el Betis, que va a jugar contra el Sevilla. Un Sevilla que ha conseguido ganar en casa contra el Rayo 2-1, un Sevilla que
tras un mercado convulso y un mercado que a lo mejor no le han salido todas las cosas que quería, al final ha plantado cara a un Rayo Vallecano que venía de jugar competición europea y la verdad es que para mí me sorprendió. La verdad es que tenía confianza en este Sevilla y os lo dije la semana pasada de que me parece que puede dar sorpresas por ese menos precio o que se le infravalora mucho las piezas que tiene. Pero por ejemplo Guridi consiguió marcar gol, que teníamos ese pálpito y la verdad es que bastante bien el Sevilla. Yo creo que el Atleti con Terzic y además en casa es muy favorito y yo creo un Sevilla que los partidos fuera de casa se le puede hacer bastante bola. Vamos a ver el head to head de otros años. Como veis, el Athletic Club el año pasado ganó 3-2 al Sevilla, 1-1 el otro año, 2-0 consiguió el Athletic, 0-1 ganó el Sevilla y 0-1 ganó el Sevilla. O sea, los últimos 5 encuentros, 3 para el Athletic y 2 para el Sevilla. La verdad es que un Athletic que viene... No, dos victorias del Athletic, 2 victorias del Sevilla y un empate. Un Athletic que últimamente le gana fácil. Bueno, fácil. La verdad es que bastante complicado el último partido y otro empate. Pero un Athletic que yo creo que en casa y más siendo jornada 1, que son diferentes contextos, yo creo que es favorito. Por eso mi predicción de resultado, aunque tampoco vaya a ser una goleada, me parece que va a ser un 1-0. La verdad es que yo creo que el Athletic tampoco tiene mucho fuelle arriba para poder materializar muchas jugadas y más un Sevilla que como vimos está bastante compacto atrás, pero para mí la baja de Quique Salas la va a notar mucho, iba a poner más goles, pero yo creo que igualmente el Sevilla se puede amarrar atrás y el Atleti que se le haga un poco bola, pero esa baja de Quique Salas me parece diferencial. Por eso sobre todo apostaría por el Athletic Club y no me metería en el Sevilla para este encuentro. Por eso recomiendo sobre todo bloque defensivo del Athletic porque veo probabilidad muy alta de esa portería cero y medio ofensivo del Athletic. La verdad es que me parece no un all-in pero casi un all-in del Athletic donde podemos apostar cualquier pieza y un partido idóneo para poder meter piezas defensivas. Un Aymeric Laporte, un Paredes, un Vivian, veremos quién juega, pero son muy interesantes. Un Unai Simón, también me gusta bastante. Así que esta es mi lectura del primer partido del sábado, a las 5 de la tarde. Y bueno, el siguiente partido que antes se me ha escapado es a las 7:30 del sábado 22. Se enfrentan el Valencia Club de Fútbol contra el Celta de Vigo. Dos clubes que tampoco han jugado aún la primera jornada, o sea que ese es su primer partido de liga, y un Valencia que tiene muchas ganas, yo creo que de demostrar, después del trofeo Tarón, ya que se le complicó un poco a los buenos del Valencia, y un Celta que también tiene una semana complicada por ese aplazamiento de los Osasuna que iban a jugar este fin de que nos rompió un poco los esquemas por lo que teníamos pensado, pero también un Celta que ha tenido pues más tiempo de descanso preparatorio para este encuentro, donde tenemos de vuelta a un Borja Iglesias y un Celta que la verdad es que tiene piezas muy interesantes y vamos a ver este partido. También parece un partido en contexto fantasy que no me metería, pero sí alguna pieza suelta. Me parece complicado de meterte porque puede haber de todo, puede desde un 0-0 a un 3-1, un 3-2, un 2-3, me parece un partido muy de tú a tú que el factor Mestalla lo complica todo. Así que los últimos encuentros vamos a repasarlos como fueron. El año pasado ganó el Celta de Vigo allí 3-2, el otro año ganó el Valencia 2-1, el otro perdió 1-3, el otro empataron y el otro ganó 3-0 el Valencia. Como veis, todos los partidos resultados bastante extraños, muchos goles y dos equipos que se suelen gustar jugarse en contra. La verdad es que el Valencia yo creo que puede hacer daño en transición si vemos a un Celta protagonista, pero yo creo que el Valencia también le va a pedir Mestalla que ataque y que quiera ir a por el partido. La verdad es que Corberán vimos en partidos donde le costaba mucho ser protagonista, pero yo creo que en casa y este año tiene que haber un lavado de cara y un Valencia que tiene que demostrar más. Y por eso mi predicción de resultado, que yo creo que el año pasado perdieron, el otro ganaron, este año les toca ganar. Yo creo que un Valencia que ya lleva pensando en este partido más tiempo que el Celta de Vigo por ese partido raro contra los Osasuna que no se pudo jugar, así que yo creo que se lo puede llevar el Valencia. Pero ya os digo que es un poco pálpito porque este partido puede pasar de todo, me parece de las predicciones más difíciles de la jornada. Por eso sobre todo recomiendo bloques ofensivos y medios de ambos. No me metería ni de coña con bloques defensivos por si tenemos un partido como el del año pasado, un 2-3, que te puede destrozar la defensa o el portero que pongas. Por eso recomiendo el Valencia ofensivo, sobre todo por ese factor localía, pues un
un Sato, un Hugo Duro, un Danjuma, un Javi Guerra, podemos verle ahí ofensivo que puede marcar goles, y medios también de ambos, pues por ejemplo un Sweatberg, un Hugo González que sería la ley del ex porque fue canterano del Valencia Mestalla, así que esos perfiles me parecen interesantes, pero tampoco me hincharía a poner en el 11, o sea, pondría uno o dos, no más, no me metería con más jugadores y defensas ni de coña. Y bueno, pasamos con el último partido del sábado, que es el Español Real Madrid. El último partido que cierra este tercer día de jornada. Y tengo que decir que estuve en el partido del domingo en Cornellá, viendo al Español, que me fui con unos amigos, estábamos ahí de viaje en Barcelona, y la verdad es que un Español que goleó al Levante, o sea, un Español que no sufrió en casi ninguna fase del juego, y también me sorprendió mucho el bajo nivel del Levante y el 11 que sacó de inicio. Sí que es verdad que hay piezas que me sorprendieron, por ejemplo, a Issa Mandi me gustó bastante, vi un nivel peor de Dela respecto al año pasado, los laterales no me gustaron nada. Bueno, sí, el chavalín lateral derecho del Levante, creo que se llama Nacho, me pareció muy interesante, pero Manu Sánchez ya no está para jugar en primera división, yo creo. Y después Oriol Rey y Ola Sagasti fue de lo mejor del Levante, un Carlos Álvarez que se lesionó a mitad parte, un Iván Romero que lo cambiaron por un chaval de 15 años, un Etae Young que entró muy acelerado y que no consiguió materializar ninguna jugada, así que un Levante que no me gustó nada. Pero bueno, hablando del Español, un Español que me sorprendió y mucho, un Roberto Fernández, como dijimos las semanas pasadas de pretemporada, yo creo que va a ser su año, y así fue. Ha empezado como un tiro, marcando 2 goles, un Javi Hernández espectacular, si lo veis en el mercado lo pillaría, me pareció un auténtico jugón el canterano Perico, el número 28, luego Calatrava, que hizo buena carta de presentación, no estuvo a su mejor nivel, pero también es verdad que es un jugador que necesita mucha confianza y necesita tener mucha bola, un Edo Expósito siempre excelso, un Urco magnífico, me gustó mucho. Y fue un poco traspié esa baja de Cabrera que nos rompió a todos, pero la verdad es que tanto Unai Núñez como Riede lo hicieron bastante bien. Me quedo sobre todo por el nivelazo Unai Núñez, y sobre todo me sorprendió mucho Hinojo. Hinojo me pareció un lateral izquierdo brutal, y la verdad es que dio mucho al Español. Y cuidado que Harman para nada tiene la titularidad asegurada. Hinojo me parece que se puede ganar perfectamente el puesto. Y Dolan, pues Dolan siempre teniendo su partidito de vez en cuando, que es bastante irregular, pero teniendo su partidito y su contribución a gol. Así que este Español que viene contento y de hacer los deberes contra el Levante se va a enfrentar en segunda jornada en casa contra el Real Madrid. La carta de presentación también de Mourinho, primer partido de Liga tras muchísimos años fuera de la Liga Española, así que el bueno de Manolo va a tener que resistirse al bueno de Mou. Como vemos, primero vamos a ver los partidos de años anteriores. 0-2 Español Real Madrid el año pasado, el otro consiguió ganar el Español 1-0, el otro el Madrid le ganó 3-1, el otro consiguió ganar el Español y el otro perdió el Madrid, o sea que se van como un poco turnando, y ahora tocaría que ganase el Español, pero yo creo que siendo primer partido de Mourinho, viniendo también de mucho descanso, cosa que el Español ha tenido que jugar ahora contra el Levante, y también un poco ya sin la presión de haber hecho los deberes y haber ganado el partido de su liga, que es contra el Levante. Yo creo que este partido el Madrid va a salir a morder y va a salir a empezar la liga por estos años tan malos, va a empezar la liga como un avión. Y por eso mi predicción de resultados es un 1-3. Yo creo que se puede repetir el partido que se vio en 2022, pero también es verdad que se le puede hacer bola. Si el Español consigue marcarte pronto, se encierra atrás, el Madrid le consigue organizar juego, la verdad es que el Español te lo puede complicar mucho. Además tiene arriba jugadores como Javi Hernández, tiene un Dolan, un Calatrava, que en transiciones pueden buscar a Roberto y hacerte mucho daño. Pero sí que es verdad que si me tuviese que tirar un resultado y por lo que respiro y el pálpito que tengo, yo creo que va a ser un 1-3. No veo la portería cero del Madrid, principalmente porque creo que el Español arriba tiene bastante gol. Lo vimos contra el Levante y veo que puede hacer bastante daño en un Madrid donde se tenía que volcar arriba para intentar marcar, y esa defensa que aún no sabemos cuál va a ser del todo, así que yo plasmo este resultado. Por ello, recomiendo sobre todo ofensivo del Real Madrid y medios del Real Madrid. Sí que es verdad que un Mbappé, un Vinicius, un Bellingham, un Bernardo Silva, me parece lo más interesante. No me metería, sinceramente, teniendo muchas más opciones en jugadores del Español. Sí que es verdad que igual puedes meter un Roberto Fernández y que te haga el gol, o un Javi Hernández que también se destape como goleador después de las buenas sensaciones que hizo, pero si metéis que sea uno y un poco de apuesta, a ver si sale, y si tenéis cambios, pues lo gastáis por esa apuesta que habéis hecho. Pero sobre todo,
confiaría sobre todo en medio y ofensivo del Madrid. No pongo defensivo porque creo que igual un golito del Español puede caer y me parece que hay encuentros donde tenemos igual probabilidad más alta de portería a 0. Y bueno, pasamos con el primer encuentro del domingo, que tenemos también un partidazo, el Atlético Madrid-Villarreal. La verdad es que un partido que tengo muchas ganas de ver porque me parece que el Atlético Madrid tiene que vengarse un poco del partido del año pasado, ¿no? De esa goleada que le metió el Villarreal en el Estadio de la Cerámica. Yo creo que el Atlético también tiene que dar una buena carta de presentación después de un año donde en Liga se dejó mucho que desear, donde el Villarreal le arrebató ese tercer puesto y donde yo creo que el Atlético, delante de su afición, primer partido de Liga de temporada, aunque sea jornada 2 porque la tiene aplazada como el Madrid y los otros que hemos comentado, yo creo que tiene que hacer un gran partido. Yo creo que va a ser un partidazo un domingo después de comer que va a ser muy disfrutón y vamos primero a ver los encuentros de años pasados. El año pasado 2-0 ganó el Atlético Madrid, el otro 1-1, el otro ganó el Atlético Madrid 3-1, el otro consiguió en 2022 ganar el Villarreal 0-2 en el Metropolitano y en el otro empataron 2-2. Como veis, un Atlético Madrid que ha ganado 2 partidos, ha empatado 2 y ha perdido uno de los últimos 5. La es un Atlético Madrid que le suele costar el Villarreal. El Villarreal suele marcar en todos los encuentros, menos el del año pasado en el Metropolitano, y por eso yo preveo un partido de goles y un partido para apostar por perfiles ofensivos de ambos equipos. Por eso mi predicción es un 3-2. La verdad es que me la he jugado bastante, pero tengo esa impresión. Me parece que puede ser un Atlético Madrid que empiece muy fuerte como empezó el Racing. Ya sabemos que al Villarreal le cuesta mucho fuera de casa mantener esa portería y ese nivel defensivo. Yo creo que puede empezar el Atlético marcando y el Villarreal después puede volver y hacerse un partido de tú a tú. Y yo creo que al final se lo llevará el Atlético. También por ese factor localía y porque veo más frágil la defensa del Villarreal que la del Atlético. El Atlético, contratación de Cuti Romero, Pubil, veremos qué 11 puede sacar. Grimaldo, espectacular. Marcos Llorente, me parece que tiene más nivel en esa línea del campo. Sí que es verdad que, por eso lo que os estaba comentando, sobre todo recomiendo bloques ofensivos de ambos. No veo portería 0 en ningún contexto, por eso más o menos lo que yo preveo del encuentro y cómo me lo imagino, y sobre todo apostaría por piezas ofensivas del Atlético, pues un Lukman, un Giuliano Simeone, un Baena, un Kangin Lee, eso es lo que más me gusta, y del Villarreal pues un Mikau Tache, un Nicolás Pepe, un Moleiro, un Gerard Moreno si juega. La verdad es que es lo que yo preveo. Y bueno, ya habiendo visto este partido, pasamos al siguiente del domingo, que se juega a las 7:30, un partido muy fantasy y un partido, la verdad es que bastante disfrutón, que tenemos un Getafe Racing Club Santander. La verdad es que el Racing nos sorprendió mucho. Bueno, a mí no me sorprendió porque ya lo había visto en segunda y la verdad es que tiene una calidad arriba espectacular. Sergio Canales me encantó el partido que hizo y ver a un recién ascendido con esta propuesta y siendo tan disfrutón para el público futbolero, la verdad es que me encanta tener equipos como el Racing. Desde aquí lo quiero decir a mis amigos del Sardinero que me encanta este Racing y le deseo todo lo mejor y ojalá se mantengan porque equipos así mola tenerlos en la Liga Española. En cambio un Getafe que fue la sombra, había luces, había sombras, pues el Getafe fue un poco la sombra de esta jornada 1, que la verdad es que yo no me esperaba esa goleada del Alavés, pero después de esa expulsión del Getafe, el equipo se vino totalmente abajo y el Alavés lo supo aprovechar mucho con esos toques de magia de Mariano. Así que me parece un partido que viene uno de sacar un buen punto de oro y el otro que viene de igual partir un poco de favorito contra el Alavés que se vio que le pintaron la cara, así que me parece un encuentro bastante igualado. Como veis, años anteriores que se han enfrentado estos dos equipos, el último fue en 2012, para que veáis, hace muchísimos años que no se ven la cara, que fue un 1-1, después un 0-1, un 0-0, un 0-1, un 2-1, la verdad es que partidos muy a resultado corto. O sea, un partido donde no hay casi goles es lo que se suele ver en este tipo de partidos. Y por eso yo apuesto por un 0-0. Me estoy imaginando una defensa del Getafe sólida y un Racing que va a intentar lanzar balones. Y también esa presión adelantada le va a costar mucho al Getafe sacar la bola, va a tener que lanzar balones largos y la defensa del Racing estará atento. Así que veo como dos encuentros y dos partidos donde se hacen counter ambos, ¿no? Como que el Getafe quiere que el rival le presione y vaya por el balón y en transición y balón largo jugarla, pero yo creo que el Racing
hace muy bien la presión, lo vimos contra el Villarreal, y creo que puede asfixiar al Getafe y costarle mucho. Y el Getafe también defender muy bien a los ataques del Racing. Así que creo que va a ser un partido muy engorroso, un partido que le va a costar mucho a los dos clubes y creo que puede acabar con 0-0. La verdad es que por lo que yo preveo de este encuentro, recomiendo sobre todo bloques defensivos del Getafe antes que el del Racing, es más solvente, y medio defensivo del Racing. La verdad es que yo creo que, por ejemplo, Canales, Íñigo Vicente pueden lanzar mucha pelota y hacer muchas llegadas al área, y eso puede dar muchos puntos, también muchos puntos a la defensa del Getafe en despejes. La verdad es que sobre todo apostaría por esos perfiles, sobre todo top 1 defensivo del Getafe. Y bueno, pasamos al siguiente encuentro del domingo, el último del domingo, que tenemos el Elche-Barça. Carta de presentación también del Barça. Hoy por la noche, después del vídeo que veréis, tendremos el Deportivo Elche, que veremos a ver qué tal va. La verdad es que tengo muchas ganas de ver el debut de los da Coruña. Pero bueno, en este encuentro, primer partido del Barça contra el conjunto ilicitano, primero vamos a ver los últimos encuentros. Como veis, el año pasado ganó el Barça allí 3-1, el otro 4-0, el otro 2-1, 2-0, 6-0. Siempre ha ganado en Elche. La verdad es que el Barça es un equipo donde la calidad defensiva, sí que es verdad que de local tiene más, pero que consigue meterle siempre mano. Como veis, en 2015 le metió 6, el año pasado le metió 3, así que yo creo que este año va a ser un 0-3. La verdad es que me gusta mucho cómo puede plantear el partido Hansi Flick. Me parece que tiene perfiles donde puede potenciar aún más esos perfiles ofensivos y también defensivos con esa nueva contratación que se ha hecho oficial hoy de tanto Joao Cancelo como de Rodri. La verdad es que Rodri me parece un fichajazo espectacular para el Barça. Me parece de la última década igual el mejor fichaje del Barcelona, y la verdad es que deben de estar muy contentos los culés. Y por eso veo sobre todo muy favorito al Barça. Por eso recomiendo ofensivo del Barça y medio defensivo del Barcelona. Recomienda al Barça en todas las líneas. Sí que es verdad que el Elche te puede meter un golito y tengo muchas ganas de ver qué propuesta ofensiva tiene Anselmi contra el Deportivo, porque yo creo que se está infravalorando un poco el Elche, pero este es el resultado que yo os traigo y os dejo. Y vamos a pasar al partido del lunes, el primero del lunes, que es el Osasuna-Levante. La verdad es que el Osasuna jugará 3 días después, o sea, lo tiene un poco difícil el calendario, pero me parece un Levante que, después de la lesión de Carlitos Álvarez, esas dudas en casi todas las posiciones del campo, ese nivel tan bajo que le vi, no auguro una buena temporada al Levante. Me parece que tiene un arranque liguero que no le acompaña, y yo creo que ahora veréis el resultado, pero veo un partido que lo tiene muy muy difícil en casa de los Osasuna. Como veis, el año pasado ganó los Osasuna 2-0, el otro 3-1, el otro perdió 1-3, el otro ganó 2-0 y el otro perdió 0-1. Pero yo creo que se va a repetir el resultado del año pasado y vamos a tener un 2-0 del Osasuna. Me parece que el Levante no va a tener forma de marcar gol a Osasuna encima en su campo, y tampoco veo una solidez defensiva tan alta para poder parar a ese Budimir, a eso Raúl Moro enchufado, Aimar Oroz entre líneas, a Dubasín. La verdad es que me parece un partido muy complicado para los granotas, una salida también difícil como el campo del Cornellá, y la verdad es que me apostaría sobre todo los bloques del Osasuna, ofensivo Osasuna y medio defensivo del Osasuna, igual que el partido del Barça-Elche. Confío mucho en estos Osasuna de Ramis, que me está gustando bastante. Tenía ganas de verle contra el Celta, pero al final no se pudo dar. Pero yo creo que es el primer partido de liga que tienen en casa contra un Levante que viene con la cabeza un poco cabizbaja, así que yo le doy de muy favorito a los Osasuna y pondría cualquier pieza del campo. Y vamos a pasar ahora al último partido de la jornada, en antes que tu rival el jornada 2, y tenemos el partido del Málaga Deportivo, un partido contra los dos recién ascendidos, un partido que ya se vio en las caras estos últimos años, y un partido que tengo muchas ganas también de ver. Yo creo que el Málaga es su mejor partido en este calendario de agosto, porque va a tener el miércoles Atlético, Deportivo y después Real Madrid. Entonces yo creo que es el único partido que el Málaga puede ganar de este agosto. Ojalá que no, pero me refiero que tiene muy difícil sacar puntos que no en este partido. El Deportivo sí que tiene un calendario mucho más afable, un calendario donde hoy, por ejemplo, que juega contra el Elche, puede llevarse el partido, y yo creo que van a venir en dos contextos diferentes. Uno viene de jugar en miércoles y otro viene de jugar en lunes, así que tienen más descanso el Depor, pero sí que es verdad que el Málaga juega en casa. Como veis, los resultados de años pasados, fue un empate en... Ese partido fue en Riazor,
creo que está... Bueno, ese es 1-0. Ah, vale, os he puesto los partidos no con factor localía, ¿vale? Como veis, el año pasado empataron 1-1, el otro en casa el Málaga le ganó 3-0, el otro empató 1-1 el Málaga contra el Deportivo, 0-0 otra vez y 1-0 al Málaga. La verdad es que mucho empate, sin los que se lo lleva el Málaga, así que yo veo un partido de goles por estos dos tipos de juego y de estilos ofensivos, y yo creo que el factor localía de la Rosaleda va a poner más argumentos, pero yo creo que el Depor puede hacer mucho daño si quiere ser protagonista del Málaga. Por eso yo a este partido le doy un 2-2. Yo creo que perfectamente podría ser un 2-1 para el Málaga, un 3-1 o un 3-0, o el Deportivo llevárselo por 1-2, 0-1 o tal, pero yo preveo sobre todo partido de goles y os pongo este resultado para que no apostéis por perfiles defensivos. Me parece un partido que hay que apostar por bloques ofensivos tipo Aubameyang, tipo un Luis Micruz, tipo un Mario Soriano, del Málaga un Larrubia, un Chupete muy interesante. Yo apostaría sobre todo por bloques ofensivos de ambos, y si no, medios de ambos. Veo un partido de goles y no sabría deciros una portería cero como en otros encuentros donde sí que me la podría jugar más. Y bueno, por aquí terminan todas las recomendaciones, qué estrategia seguir, qué pronóstico doy yo de cada encuentro. Tendréis el vídeo el lunes, mañana tenéis gladiadores de la jornada 2, también tendréis el vídeo de los mejores por posición y también os traeré como nueva sección los mejores capitanes en diferentes plataformas que tengan multiplicador por 3, por 2 y por 1,5. Me parece un vídeo muy interesante que puedo traer recomendaciones de Mister, de Marca y de Bivenger, y me parece un vídeo muy interesante de cara a ese último día, a saber elegir qué capitán pongo. Bueno, nada, deciros a ver qué tal, si os sirvió las pronósticos que os di de la semana pasada, que la verdad es que acertamos mucho y la verdad es que estoy muy contento. Y muchas gracias por quedaros hasta el final, suscribiros y dar like porque así sé que os gusta el contenido. Y nos vemos mañana con más. Chao, 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 chao.